tenía a mano el desplegable. Ah, listo. Así que gracias. Bueno, como comentaba recién, vamos a hacer una sesión, una clase un tanto corta. Vamos a ver lo que es el sector real de la economía en una primera parte de la sesión de hoy. Luego vamos a ver ejercicios sobre los temas de demanda agregada para poder hacer una aplicación de todas estas fórmulas que hemos venido viendo en la clase anterior, en la sesión anterior y en esta, y que vamos a ver en esta también. Se necesita un poco de ejercicio para aplicar estas cosas, estos elementos que estamos viendo. Y luego también vamos a plantear un ejercicio, un trabajo que implica un cierto nivel ya de análisis, reflexión y una capacidad también para vincular los diferentes temas que estamos viendo. Entonces empezamos ahora con lo que es la primera parte, la parte de presentación del tema del sector real, y lo voy a presentar como venimos haciendo siempre, para que estemos bien ubicados dónde estamos. Nosotros seguimos con nuestro esquema de flujo circular de la renta y ahora queremos hablar del sector real. Cuando hemos presentado estos temas, sabemos de que los agentes económicos lo que hacen es realizar una serie de actividades económicas, consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones para determinar la demanda agregada, es decir, para determinar lo que es el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Pero sabemos también que vamos a ver en el módulo 4 que hay un mercado de dinero, que de momento para nosotros es una incógnita, pero en el siguiente módulo se va a estudiar lo que es el mercado de dinero, y hemos estado hablando también del mercado de trabajo como representativo del mercado de factores, sobre todo es el mercado de factores en el corto plazo, ya de que en el corto plazo sabemos de que los empresarios tienen dificultad, es difícil que vayan a modificar, incrementar rápidamente su capital. En cambio es más fácil contar con incrementos de mano de obra, por ejemplo. Entonces, en general, a veces el mercado de factores se representa básicamente en el corto plazo por el mercado de trabajo, pero ya sabemos cómo funciona el mercado de factores, cómo también el capital tiene su oferta y demanda, y cómo la tecnología obviamente que también. Entonces, estos tres mercados que nosotros hemos ido mencionando, aunque ya digo, no hemos estudiado todavía el mercado de dinero, constituye lo que se denomina el sector real de la economía. Para poder, es otra clasificación de las tantas que necesitamos dividir la economía para echar diferentes miradas sobre ella y para poder entender las variables y las relaciones complejas que existen entre ellas para determinar las macromagnitudes que son las que nos permiten luego fijar los objetivos de política económica y los objetivos para una economía. Entonces, el equilibrio de estos tres mercados, el mercado de bienes, el mercado de dinero y el mercado de trabajo, constituye lo que sería la relación entre los mercados de bienes y servicios que se determina, lo hemos estado viendo en la sesión anterior a través de la relación IS, y cuando veamos el mercado de dinero, se va a hablar de la relación LM entre oferta y demanda de dinero, ya se va a explicar por qué estas siglas, etcétera, y el equilibrio de estos entonces tres mercados nos da la oferta y la demanda agregada, que en realidad es lo que nos interesa analizar. Nos interesa analizar cuál es el equilibrio de la economía. De momento, entonces, lo que vamos a ver es cómo se puede hablar de un equilibrio simultáneo entre estos tres mercados. Si miramos el sector de bienes y servicios y el mercado de factores, que son los dos que hemos estudiado hasta ahora, ya como digo, el monetario se va a incorporar a partir del módulo 4, pero de estos tres mercados entonces nos vamos a seguir centrando de momento en estos dos, mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Sabemos de que el mercado de bienes y servicios, la demanda agregada está formada por el consumo y la inversión, y resulta de que las dos variables, según hemos visto los determinantes de consumo y hemos analizado los determinantes de la inversión,
Tanto el consumo como la inversión tienen una relación directa con el nivel de rentas y una relación inversa con la tasa de interés. Entonces, digamos de que lo que va a determinar, y luego vamos a ver en el mercado monetario, la tasa de interés es fundamental para la determinación del comportamiento de sus variables y del equilibrio también. Entonces, digamos de que el elemento común que relaciona a estos tres mercados, tanto el de bienes y servicios como el de factores como el monetario, es sobre todo el comportamiento de la tasa de interés. Y en el caso del mercado de bienes y servicios, están vinculados también por la relación directa que existe con el nivel de ingreso o con el nivel de la renta. Entonces, tenemos que a partir de estos elementos y conociendo las fórmulas podemos analizar ese equilibrio en el sector real, aunque estemos trabajando ahora de momento con dos mercados solamente y no con los tres. Sabemos de que la oferta de bienes y servicios depende de dos elementos fundamentales que son los factores de producción y la función de producción que tienen las empresas. Ellos son los que determinan lo que es la producción que se desarrolla en la economía por el lado de la oferta, y sabemos de que es una función del capital, del trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que esos flujos se van a equilibrar? ¿Qué es lo que garantiza que la suma del consumo, la inversión y los gastos, las compras que realiza el Estado, sea igual a la cantidad ofrecida, a la cantidad producida? Vamos entonces a ver de que, recordemos que según la teoría clásica, el elemento que equilibra todos esos mercados es justamente la tasa de interés, el tipo de interés. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista de las fórmulas? Nosotros sabemos que la demanda agregada está formada por estos cuatro locomotoras que hemos dicho de la economía, y que esto en un mercado, cuando hay equilibrio, tiene que ser igual a la oferta, ¿sí? Es igual a la producción. Por otro lado, nosotros sabemos de que el consumo depende de la renta disponible que tengamos, o sea, del nivel de ingresos menos los impuestos, fundamentalmente. Entonces, en ese sentido, reemplazamos y construimos la fórmula de la producción, que es igual al consumo, teniendo en cuenta la renta disponible más la inversión que está en función de la tasa de interés y más el gasto. Entonces, tenemos que, ya hemos visto en la sesión anterior, en la clase pasada, que cuando los componentes de gasto y de impuestos, digamos, son una parte fija, entonces podemos llegar a empezar a determinar la otra igualdad, una igualdad superior que la vamos a ir construyendo. De momento, si reemplazamos entonces en la fórmula que tenemos, vamos a ver de que el nivel de producción, lo único que hemos hecho es reemplazar por los valores que hemos dicho. Y esta ecuación lo que nos hace es establecer que la oferta de producción es igual a la demanda. Es decir, que es igual al consumo más la inversión más las compras del Estado. Entonces, podemos observar que en esta ecuación que hemos llegado a partir de estos elementos, el único valor que no queda determinado dentro de la ecuación sería la inversión, porque está condicionada por el tipo de interés. Entonces, el papel que tiene el tipo de interés es justamente, como decía, determinar, garantizar que se produzca el equilibrio entre la oferta y la demanda. Cuanto más alto sea el tipo de interés, menor va a ser la inversión y también menor la demanda de bienes y servicios. Sucederá obviamente lo contrario si tenemos un tipo de interés bajo, pero es el tipo de interés el que nos está adecuando la oferta y la demanda para obtener el equilibrio. Entonces, vale, sabemos entonces cuál es el elemento, pero ¿cómo es que alcanza realmente el tipo de interés un nivel determinado que permite ese equilibrio entre la demanda y la oferta de bienes y servicios? Para dar una buena respuesta, pensemos en aquel
modelo original del flujo circular de la renta, en donde tenemos, si recuerdan, un flujo de bienes y servicios y luego el flujo de dinero, porque hay que pagar, las familias tienen que pagar por esos bienes y servicios, e igual que las empresas tienen que pagar a esos factores, o sea, de que hay un cierto movimiento de dinero, y resulta de que, digamos, de que son las familias las que ahorran y entonces están dispuestas a dar esos ahorros, obviamente a cambio de determinada compensación. Sabemos de que la tasa de interés es el precio que se paga por el dinero, y ellos van a cobrar, van a obtener rendimiento por ello, y las empresas lo que necesitan es obtener esos fondos para poder realizar la inversión. Entonces, si rescatamos la última fórmula que estábamos viendo en la diapositiva anterior y despejamos la inversión, que depende del tipo de interés, tenemos de que la primera parte de la ecuación nos está mostrando lo que hemos llamado en la sesión anterior ahorro, ¿sí? Y como decía, dado de que estos elementos, el nivel de producción, el nivel de gasto, el nivel de impuestos son fijos, entonces digamos de que el ahorro también es fijo, y la segunda parte de la ecuación, que es la de la inversión, pues solo depende de la tasa de interés. Entonces digamos que yo creo que, bueno, matemáticamente, haciendo el trabajo con la fórmula, llegamos a ver de que en realidad estas variables dependen de el tipo de interés. Entonces, y que podemos llegar al equilibrio de estos tres mercados analizando y conociendo entonces el comportamiento de la tasa de interés. En realidad, visto desde esta perspectiva que he comentado recién, podríamos decir de que el ahorro y la inversión pueden interpretarse como si fuese la oferta y la demanda. El ahorro es la parte, como decíamos, de los fondos prestables, es el bien que, digamos, estarían dispuestos a entregar las familias, y su precio es el tipo de interés. Las familias entregarán el dinero, por supuesto, a los bancos, por ejemplo, y los bancos son los que luego reciclarán o colocarán esos fondos prestables ante los inversores, ante las empresas, a cambio, obviamente, de un tipo de interés. Y como entonces tenemos de que la inversión va a depender del tipo de interés, la cantidad demandada de esos fondos, obviamente que también depende del tipo de interés. El interés es el que va a ajustar la cantidad que las empresas quieren invertir y hacer de que sea exactamente igual a aquella que los hogares, las familias quieren ahorrar. Si el tipo de interés fuese demasiado bajo, por ejemplo, los inversores lo que van a querer es, desean hacer más producción, porque es bajo, les sale rentable realizar la producción, y si la cantidad de préstamos llegara a ser superior a la ofrecida, que es lo que va a pasar cuando la cantidad demandada excede a la ofrecida, pues el precio sube, ¿sí? El tipo de interés, la tasa subirá. En cambio, si fuese alto, obviamente los hogares lo que querrían es ahorrar mucho más de lo que las empresas están dispuestas a invertir, y entonces al final por la falta de oferta, la tasa de interés podría bajar, y el tipo, por lo tanto, y de equilibrio se encontrará en el punto donde se van a cortar las dos curvas. De esta forma, nosotros hemos llegado a construir, equiparando el ingreso el ingreso nacional a la inversión, la curva IS, y que hemos ya comentado, nos refleja todas las situaciones de equilibrios posibles entre la inversión y el ahorro para diferentes niveles de producción I. Por lo tanto, es simplemente reforzar ese concepto que hemos visto en la sesión anterior respecto de la curva IS. Lo que pasa es que no habíamos insistido tanto en la importancia de ese tipo de interés de equilibrio aplicado a los agentes
a los agentes económicos, ¿no? de una economía. Y ahora necesitamos reforzar este concepto de que el tipo de interés, al tipo de interés de equilibrio, pues se equilibrarían los deseos de los hogares a ahorrar y el deseo de las empresas a invertir. Pero pensemos que el equilibrio es un punto de referencia, es un momento. Normalmente las variables, sobre todo las variables de precio como la del interés, están siempre moviéndose, no están en equilibrio. Entonces, lo que realmente interesa desde la economía o desde el analista entender es que el equilibrio nos ayuda a pronosticar, a saber hacia dónde van a ir las variables y por lo tanto a saber qué medidas se pueden tomar para ajustar o llevar la economía hacia allá donde se considera de que debería estar funcionando adecuadamente. En general, y lo van a reforzar a este concepto que vamos a ver, el de demanda agregada, cuando tengan el panorama completo del sector real después de estudiar el módulo 4, la demanda agregada en realidad ya nos está relacionando lo que es la cantidad total de bienes que está dispuesto a gastar los diferentes consumidores de la economía, la familia, el país, el gobierno, los extranjeros e incluso lo que estamos dispuestos a consumir, no solo los bienes producidos, sino también, por eso hablamos de la exportación neta de los que están importados. Y por supuesto fundamentalmente va a depender del precio de los productos. Y entonces, cuando graficamos la demanda agregada, en la cual ya hemos superado la relación, digamos, entre la oferta y demanda de bienes y servicios respecto del tipo de interés y ya la trasladamos al concepto de precios, funciona el sistema, oferta y demanda agregada funcionan exactamente con la lógica que nosotros sabemos y que venimos llevando desde prácticamente microeconomía, ¿sí? Es la demanda, la cantidad será demandada de bienes y servicios realizados en un determinado periodo de tiempo y depende del nivel de precio. Y ya sabemos que conforme aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada y por ello vamos a encontrar esta curva con la pendiente que vemos aquí. Y decir de que también obviamente la demanda depende no solamente del precio, sino sabemos que depende ya conocemos las variables de las cuales depende, pero que también existen otras variables que son exógenas, que no están normalmente contempladas, excepto de que ya hubiesen previsiones más seguras que se van a producir, pero hay factores exógenos como las catástrofes naturales, por decir, clima, guerra, etcétera, que obviamente que van a incidir luego en los movimientos de la demanda agregada. En principio, decir que la demanda agregada aumenta fundamentalmente porque incrementan las ventas de empresas, o porque puede aumentar el gasto de gobierno, o lo que es lo mismo también, disminuirse los impuestos, o algo parecido, ¿sí? El efecto que produce es incrementarse y eso va a provocar, por supuesto, que la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Y hay otras razones por las cuales obviamente la curva de la demanda se puede desplazar hacia la izquierda cuando se disminuyen los ingresos de la empresa, cuando disminuye la riqueza del consumidor, porque han aumentado, por ejemplo, los impuestos, o bien porque el gobierno ha disminuido los gastos y ha dejado de hacer transferencias a la familia, o porque ha incrementado la tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa con la curva de la oferta? Pues sigue una trayectoria parecida a la que nosotros conocemos. Conceptualmente, obviamente, será la relación entre la cantidad de productos, de bienes y servicios que los productores están dispuestos a vender a unos precios determinados, con unos costos determinados, por supuesto, y teniendo en cuenta las expectativas empresariales que ya hemos hablado de la importancia que tienen estas variables fundamental, el clima económico, ¿sí? Y todos sabemos que no es lo mismo estar en un clima económico como el que actualmente parece que campea el pesimismo,
que cuando existe optimismo y estamos haciendo planes de consumo, planes de inversión, planes de viaje, etcétera. Las expectativas son muy importantes a nivel de consumidor y obviamente a nivel de empresario. La cantidad de la oferta agregada va a depender también fundamentalmente, como comentamos en el caso de la demanda, de los precios. Y sabemos de que a medida que aumentan la relación existe inversa respecto de los precios y los beneficios empresariales. Obviamente que la relación entre los precios de los factores de producción y la cantidad de productos ofrecidos también sigue una trayectoria lógica como la que ya obviamente conocemos, comportamientos inversos. Y con las expectativas, obviamente que también, ¿sí? Cuando las diferentes firmas, las empresas aumentan su inversión, si viene una crisis económica o conflictividad social dentro de un determinado país, la confianza en la economía cae y por lo tanto la oferta agregada va a disminuir. Y la capacidad de producción obviamente es otra variable importante, la hemos visto cuando hemos hablado de formación de capital fijo, etcétera, y es la que nos dan la capacidad que tiene de producción un determinado país en un determinado momento de tiempo. Sabemos de que cada economía tiene un producto potencial, que sería el que lograría obviamente conforme se acerca a lo que sería el pleno empleo. Entonces, la curva de la oferta tiene una forma usual, pero tiene su limitación. No podemos esperar que se va a producir más allá de la cantidad de recursos disponibles que tenga un país. Entonces, en general, la curva de la oferta tiene esta forma que es mucho más aplanada, es más elástica en los tramos iniciales cuando se está lejos de llegar a lo que es la capacidad potencial de producción y se convierte en inelástica y obviamente conforme se acerca a la capacidad de producción. ¿Por qué? Porque conforme nos acercamos a ella, el precio de los recursos es más caro, más difícil de encontrar. Conforme estamos en una economía de pleno empleo, es más difícil para los empresarios encontrar trabajadores porque todos tienen un trabajo. Entonces, los recursos se hacen más caros conforme nos acercamos a esa producción potencial, que cuando nuestro factor fundamental de producción es el empleo, podríamos decir que estamos trabajando prácticamente a pleno empleo. Y eso es una hipótesis, ¿sí? Decir entonces de que, como decíamos, el gráfico, teniendo de la oferta agregada, teniendo en cuenta el nivel de producción en relación con los precios, pues tiene esta forma. Y ya he explicado la mayor elasticidad y la menor elasticidad, y está prácticamente tiene que ser asintótica hacia la producción potencial. En uno de las bibliografías que se van a consultar para hacer el trabajo, el trabajo que se propone ahora con este módulo, además del ejercicio, justamente habla de la determinación, por ejemplo, de la producción potencial argentina teniendo en cuenta los últimos 40 años. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es que no se llega a se llega muy lejos de lo que sería esa producción potencial? O sea, vamos a poder aplicar, leyendo un poco ese informe, estos elementos que estamos viendo aquí. Bueno, decir finalmente que la oferta agregada, por supuesto, se va a desplazar a la derecha o a la izquierda, siempre que a la derecha, perdón, cuando el precio de los factores disminuya, cuando el precio de los insumos importados también disminuya, cuando disminuyan los precios en general, o sea, el tipo de interés, y cuando los impuestos también bajen. Por el contrario, cuando aumenten los precios de los factores, de los insumos, o suban los impuestos, obviamente lo que va a hacer la curva es desplazarse hacia la derecha. Hacia la izquierda. Decirle que la
el equilibrio macroeconómico lo tenemos obviamente en el encuentro, en el cruce de la curva de la demanda con la curva de la oferta agregada. Y cuando estamos, como decimos, en situación alejadas de lo que sería el pleno empleo o del producto potencial, los aumentos de la demanda agregada lo que van a hacer es justamente estimular la producción con pequeños aumentos de precios, ¿sí? Porque lo vemos conforme estamos en estas partes de la curva, pero cuando nos vamos acercando más al nivel de producción potencial, pues cada vez va a aumentar más el nivel de precio y por lo tanto menos el nivel de producción, será más caro, como decíamos, obtener recursos. Decir entonces de que vemos, de momento hemos estudiado, en nuestro cuadro es sencillo, nuestro punto de partida, e intentamos controlar las variables que hemos definido fundamentales para la demanda o para la oferta. Sin embargo, es bastante complejo poder controlarlas todas de forma coherente para poder realizar las políticas económicas y obtener buenos resultados. Cada uno de estos ya sabemos, cada una de estas variables ya sabemos cómo se comportan, ¿no? Algunas que tienen relación inversa, otras que tienen relación directa, y entonces intentar el equilibrio entre la oferta y la demanda, teniendo en cuenta que algunos de estos objetivos de variables a veces producen resultados contrapuestos, resulta entonces complicado que más allá del comportamiento que tiene cada una de estas variables, el comportamiento propio luego, cuando están agregadas, tiene su complejidad adicional. Y no nos olvidemos que el objetivo fundamental de conocer todas estas variables y su comportamiento es lograr crecimiento económico, lograr tener una reducida tasa de desempleo, tener una inflación baja y tener un equilibrio también en nuestro sector exterior. Pero bueno, no es labor fácil, complicada. Decir de que, perdón, se ha colado aquí porque estamos hablando del equilibrio de los dos sectores. Decir de que la política fiscal es la que afecta el comportamiento de las variables que hemos estado estudiando. ¿Por qué? Porque la política fiscal actúa básicamente sobre el gasto público y los impuestos. Y estas dos variables son las que intentan asegurar y mantener la estabilidad económica, las que intentan suavizar los ciclos económicos. Todavía no lo hemos estudiado, pero en el módulo 6 van a ver lo que son los ciclos económicos y las medidas de políticas públicas que se pueden tomar para realizar, en el caso que los ciclos sean de depresión o de crisis, intentar realizar políticas contracíclicas. Pero de momento, nos vamos quedando con los conceptos fundamentales que la política fiscal se refiere sobre todo a controlar, a intentar estabilizar la economía y a mantener un producto creciente, pleno empleo, sin alta inflación, etcétera, trabajando sobre todo por parte del gobierno en los conceptos de gasto público y de impuestos. Los impuestos ya sabemos que afectan la renta disponible y por lo tanto va a afectar el consumo, el ahorro, la inversión de las familias, las empresas y todo. Entonces hay tipos de políticas fiscales que son expansivas, que tienden como resultado final aumentar la producción, y hay políticas fiscales que son restrictivas cuando a veces el incremento de la producción, el dinamismo económico está provocando lo que se denomina recalentamiento de la economía, entonces los gobiernos enfrentan o ponen en marcha políticas restrictivas. Una política expansiva, si queremos salir de una crisis, el gobierno tiene como alternativas aumentar el gasto público o bien bajar los impuestos, o bien aumentar el propio gasto, el propio Estado, aumentar el consumo, la inversión pública, comenzar y construir carreteras, autopistas, etcétera. Eso va a dinamizar la economía.
y de esta forma va a poder incidir positivamente en la demanda agregada, puede hacer políticas también de fomento, de incremento de el empleo, que ayude a veces a disminuir los costos de la contratación, o que incluso la descontratación, pero que ello favorece la movilidad de los trabajadores y esa movilidad también permite un incremento de productividad en los diferentes sectores. A veces algunos sectores se benefician de atraer a personas más capacitadas que están en otros sectores. Bueno, pero sabemos de que poner en el peligro que tienen las políticas expansivas y que el dinamismo de la economía se vaya más allá de los objetivos fijados por el gobierno, pues puede aumentar la inflación. Por otro lado, las políticas restrictivas, disminuir el gasto público, subir los impuestos, ya sabemos todo esto, disminuir el consumo, la inversión pública del propio Estado, poner subir las tasas de interés para que entonces disminuya el consumo y disminuya también la inversión, porque los proyectos empresariales son menos rentables con tasas de interés más altas, perdón. Son medidas, bajar precios, sobre todo los que corresponden a los servicios que brinda el Estado. ¿Cuál es el efecto colateral? Y es disminuir el empleo. Entonces, esta es una política, obviamente, los efectos colaterales o a los que nosotros no vamos a ver porque en este nivel de curso no nos toca, pero la dificultad que tiene una medida de política fiscal es que no solamente sabemos qué es lo que va a producir en economía y en macroeconomía, es importante la velocidad con la que se toman las medidas, el tiempo en que están en vigencia y, por supuesto, la reacción de los ciudadanos, de los consumidores y de las empresas. El impacto de una política fiscal expansiva, como hemos visto recién, bajar impuestos o bien aumentar el gasto público, es la cadena de sucesos de que si bajamos los gastos públicos, aumentamos el ingreso disponible, aumentamos el consumo, se aumenta la inversión, esto va a aumentar la demanda agregada, aumenta la producción y empleo. Esto sería, digamos, los efectos deseados si todo se quedara aquí, ¿sí? Y la velocidad con que se va a producir esta cadena de efectos es muy importante también para los objetivos pero bueno, ya digo, no vamos a tratar esas otras variables más complejas. El aumento del gasto público también va a aumentar al final la demanda agregada y ello va a aumentar la producción y el empleo y por supuesto luego un efecto poco deseado, los precios. A veces los precios, es deseable que incrementen los precios, pero hasta un cierto punto el tema es poder controlarlo y que no se vayan más allá de lo que nosotros deseamos. Bueno, hasta aquí lo que teníamos que agregar hoy día de la parte teórica. Yo, Fernanda, si me permites, y como para cerrar un poco este tema, así luego te dejo el mando a ti, presento un poco el ejercicio, que no es ejercicio, sino el trabajo, que Bien. esta tarde ya va a estar publicada la consigna, ¿sí? De momento, comentarles que vamos a trabajar, voy a ver si comparto la pantalla. No, ya me he ido para otro lado. Quiero compartir la pantalla para mostrarles aquí está, a ver si, pero no me pregunta. Salido compartir cámara. Bueno, en realidad lo que quería mostrarles son las dos los dos materiales, digamos, de referencia que va a tocar trabajar.
No, no, no puedo compartirlo. Sí, no se ve blanca la pantalla. No, sí. Lo que pasa es que depende de la aplicación con la que me conecto. Ya me he dado cuenta, a veces me funciona y a veces no. Bueno, ahora finalmente parece que estoy enganchando aquí bueno, aquí creo que podemos compartir. ¿La estamos viendo? No, se ve blanco. A ver, Bueno, ahora se puso en negro. Ahora sí, ahora sí, vale. ahora Bueno, sí. vamos a poner un link a un informe de la Secretaría de Programación Macroeconómica que habla sobre crecimiento económico, la productividad total de los factores de producción, el Producto Bruto Potencial en Argentina. Por eso le decía de que vamos a trabajar un poco estos temas que hemos estado viendo y desde una perspectiva eh, de un informe hecho por el propio ministerio, ¿no? El objetivo, como dice aquí en este trabajo, en la presentación de este trabajo, es comprender, ¿se está viendo? Comprender los factores, Sí. ¿sí? Comprender los factores que explican el patrón de crecimiento económico de los últimos 40 años en Argentina, desde el año 93 hasta el 17, para evaluar la expansión económica sostenible de la economía argentina. Y es, bueno, un informe, no hace falta, obviamente tiene sus fórmulas macro que van más allá de los objetivos de este curso, pero sí que me interesa, digamos, la parte conceptual, ¿no? Entonces, en el ejercicio vamos a plantear dos preguntas sobre esto, son preguntas obviamente de razonamiento, porque además queremos que se vincule con otra fuente de información o de reflexión que también les vamos a hacer un link. A ver, ahora no, voy a compartir otro archivo. Sí, es que me deja. Llamamos de nuevo. Es un vídeo, no sé si algunos de ustedes ya lo han visto, pero vamos a verlo. Que lo ha hecho la BBC con información de un estudio que ha hecho la UBA, la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Es un video corto, tiene mucha información, considero que es interesante y vamos a ver un poco de ello para presentarlo. Si dejamos a un lado el caos de Venezuela, Argentina tiene la situación económica más frágil de la región y según la agencia Standard & Poor's, Argentina está entre los 5 países del mundo con la economía más frágil y es el segundo país en Latinoamérica después de Venezuela que genera menos confianza entre los inversionistas extranjeros. Ahora, ¿qué significa frágil? La fragilidad económica se basa en cuestiones bien técnicas, pero se puede reducir a que los inversionistas extranjeros, que son clave para economías emergentes como las latinoamericanas, no confían en el país. Y eso pasa con Argentina, porque entre otras cosas, no se tiene claro cuál es su modelo económico. La mayor prueba de la fragilidad de Argentina es el desplome del peso, que ha perdido más del 50% de su valor en el último año. En un contexto internacional complicado, las monedas de todas las economías emergentes cayeron. Pasó en Brasil, pasó en México, pasó en Colombia, pasó en Chile. Pero ninguna otra cayó tanto como el peso argentino. Por eso es que el presidente Macri acudió al FMI, un organismo polémico, porque casi nunca ha tenido buenas experiencias en este país. Lo ha dicho el propio presidente. Somos de los países que más dependemos del financiamiento externo, pero no siempre fue crisis. A comienzos del siglo XX, Argentina fue uno de los países más ricos del mundo. Sus habitantes eran más ricos que los franceses o que los alemanes. Sin embargo, en las últimas 4 décadas, su economía tambalea entre dos modelos muy diferentes.
uno basado en la industria local y otro entregado a los mercados internacionales. El resultado de esa falta de rumbo claro, dado con hiperinflaciones, devaluaciones, fuga de capitales y aumento de la pobreza. ¿A qué se debe esto? Primero, a diferencia de países con políticas económicas que sobreviven a los gobiernos, cosa que pasa más o menos en América Latina en las últimas décadas, los gobernantes argentinos cambian de modelo cada 10 o 15 años. Uno cierra el país, el otro lo abre indiscriminadamente. Uno impone controles, el otro desregula todo. Uno fomenta las importaciones y el otro las prohíbe. Con eso los problemas de la economía, llámense devaluación o inflación, han tenido buenos y malos momentos, pero nunca una solución a siquiera mediano plazo. Y segundo, los famosos déficits. Por un lado, Argentina tiene un histórico déficit de cuenta corriente, es decir, que gasta en bienes y servicios más de lo que recibe. Eso pasó en 30 de los últimos 40 años. Este déficit genera lo que muchos llaman la restricción externa, es decir, que no hay suficientes dólares para sostener la economía, sea por fuga de capitales o pago de deuda. En Argentina, el desequilibrio es la regla, y eso genera desconfianza y sobresaltos en la moneda local. Por eso es que el dólar es el único referente de estabilidad en el país. Por eso es que cosas como los autos, los inmuebles o los electrodomésticos están valorados en dólares. Por eso es que los argentinos ahorran en dólares. Y por otro lado está el déficit fiscal, que es que el Estado gasta más de lo que recibe. El dinero que se va en salarios estatales o asistencia social es más del que entra, que es sobre todo de impuestos y de multas. El déficit fiscal argentino no solamente es uno de los más altos de la región, también es el más viejo. En los últimos 117 años hubo déficit fiscal en 107 de ellos. Hay tres formas de pagar por ese hueco: imprimiendo billetes con el riesgo de generar inflación, endeudándose con el riesgo de no poder pagar y dar con un descalabro de la economía como ya pasó tantas veces en este país, o subiendo los impuestos. Pero la carga tributaria en este país ya es una de las más altas en la región. Millones de argentinos dependen del Estado para vivir, y recortarles la asistencia los deja casi literalmente en la calle. Lo cierto es que en los últimos 40 años Argentina no ha podido resolver sus problemas económicos y sigue siendo tan frágil como una cáscara de huevo. Bueno, no me ves. Bueno, ya estamos. Entonces, digamos que Escuchando la música, ¿no? ahora ya está. Ahora sí. Disculpen, al final yo iba a poner solo un trocito, pero ese es corto. Yo quería que vean también de que es corto, hace una panorámica general. Ustedes se va a pedir un trabajo de reflexión, de análisis, de aplicar las cosas que hemos visto nosotros, la información que también ustedes tienen, y a ver qué conclusiones podemos sacar en 3 preguntas o 3 puntos de análisis que son los que se van a pedir en este trabajo. Bueno, esta tarde, como digo, ya estará disponible el planteo, pero obviamente va a tener un plazo de entrega adecuado, y lo que toca ahora es pasar a los ejercicios del módulo. Así que te dejo el mando a Fernanda. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, les voy a compartir primero, vamos a hacer un pequeño repaso de todas las fórmulas que vamos a usar en el práctico. Vamos a hacer un pequeño repasito de todo lo que es demanda agregada y mercado de trabajo, que es lo que entraba en el trabajo. Esperen que creo que se ve doble de nuevo. Eso me ha pasado a mí, hay que convertirlo a PDF, porque es más estable el PDF que el PowerPoint. ¿Se acuerdan la clase pasada? Sí, se ven todas. Sí, todas dobles se ven. Sí. Lo voy a convertir en PDF entonces. Aguántenme un segundo. No sé si quieren, si le quedan dudas del práctico de PBI, que ese lo vimos, pero medio a grandes rasgos. Si quieren ir haciendo las consultas sobre ese práctico hasta que yo logre subir esto.
Lo pueden hacer por el chat o si quieren abrir el micrófono, no hay problema. Bueno, al principio nos habían estado comentando que que estaba claro, yo también les había preguntado, así que me parece que la parte de ejercicios está bien. Y si está bien la parte de ejercicios, yo creo que la parte de conceptual también va bien. Yo queríamos recalcar de que el parcial es teórico y práctico, o sea, de que al principio lo dijimos y que queremos insistir, hay que intentar llevar la asignatura al día. Si la llevamos al día, todo va a ir bien y se va a llegar al parcial, vamos a tener buenos resultados y vamos a poder seguir adelante. ¿Ya tienen el PDF? ¿Qué velocidad? Sí, ya lo solucioné. Bueno, vamos a hacer como les dije, vamos a ver el ejercicio 3. Por eso les preguntaba si tenían dudas del ejercicio 2 de PBI, que aprovechen para hacerlas, así ya cerramos con ese práctico, que la entrega vence el lunes. Yo después que venza la entrega ya les voy a publicar la solución para que puedan realizar su autocorrección. Entonces ahora vamos a ir al ejercicio 3, que básicamente está conformado por lo que es el parcial. ¿Cuándo es el parcial? Bueno, respondo esa pregunta. Después vayan escribiendo y yo les voy a responder a medida que considere oportuno. El parcial es la semana del 21 de septiembre, el primer parcial. Después vamos a definir si lo vamos a hacer no sé si el martes o el jueves, bueno, ya lo vamos a definir y les vamos a estar avisando. Bueno, vamos a las fórmulas. Lo primero que vimos en cuanto a demanda agregada es primero, lo más importante de decir, qué es la demanda agregada, que es la cantidad total de bienes que se demandan en la economía. Vemos que está compuesta por el consumo, la inversión, gasto público y exportaciones netas. Eso ya lo vimos en la teoría. ¿Y qué pasa en el equilibrio? En el equilibrio tenemos la producción, es decir, toda la producción de la economía en su conjunto es igual al PBI y es igual a la demanda agregada en el equilibrio. O sea, se igualan todas las variables. Se iguala a lo que es la producción, que es lo mismo que el PBI, y se iguala a la demanda agregada. Entonces, básicamente en esto nos vamos a basar en los ejercicios. Vamos a partir primero de una economía sencilla, donde solamente va a haber sector privado. Es decir, que van a haber familias que consumen y empresas que invierten. Entonces, la función consumo, repasamos rápidamente. Lo que hace es relacionar lo que es el consumo y la renta. Está compuesta de una parte autónoma, que le llamamos consumo autónomo, que es el nivel de consumo mínimo, que sí o sí se tiene que dar, independientemente de que se tenga o no se tenga renta, porque igual hay que alimentarse, igual hay que vivir, entonces va a haber un consumo mínimo. Y luego vamos a tener una parte que sí va a depender de la renta y va a estar multiplicado por la propensión marginal a consumir, que en realidad el valor de esa propensión está entre 0 y 1 y va a depender mucho de la idiosincrasia de la sociedad. Hay sociedades que son más consumistas que otras, entonces mientras más consumista sea la sociedad, más alto va a ser el valor de esta propensión. Y cuando la sociedad sea menos consumista y más ahorrativa, va a bajar. Quizá puede ir cambiando en distintas épocas y por distintas sociedades. Bueno, después tenemos la función ahorro, que la podemos deducir de la función consumo. Sabemos que el ahorro de nuestra renta va a ser parte ahorramos y parte la usamos para consumir. Entonces va a ser, ¿cómo se va a calcular el ahorro? Como menos el consumo autónomo, o sea, si yo no tengo ingresos, voy a tener un desahorro, que va a ser igual a el consumo autónomo. Más el 1 menos C, ¿por qué? Porque decíamos, la propensión marginal a consumir la propensión marginal a consumir más la propensión a ahorrar es igual a 1. Entonces va a ser lo que no se consume se ahorra. Entonces va a ser 1 menos C por la renta. Entonces va a haber una parte que va a ser desahorro para ese consumo mínimo y otra parte que va a depender de cuánta renta tenga yo, cuánto voy a ahorrar. A esta S pequeñita le llamamos propensión marginal a ahorrar. ¿Por qué se usa la letra S? Porque es savings en inglés. Por eso se usa la letra S. Bien. Entonces, con estas dos funciones,
vamos a ir a la demanda agregada más simple, que es la que les decía, que tenemos una economía cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que no está abierta al mundo, o sea, no hay importaciones ni exportaciones. Y no hay gobierno, es decir, una sociedad que solamente tenemos parte privada, es decir, familias y empresas. Entonces nuestra demanda agregada solo va a tener el componente de consumo e inversión. Entonces, reemplazando la función consumo, esta va a ser nuestra ecuación de demanda agregada. Consumo autónomo más la inversión, que vamos a considerar que es autónoma por el momento. Autónoma quiere decir que no depende de la renta. Y el consumo, propensión marginal a consumir por la renta. Siempre nosotros van a ver que yo pongo una A acá siempre con una raya arriba. Siempre esa A va a ser la suma de todas las variables exógenas, es decir, las variables que no dependen de la renta, o las autónomas. Entonces este A sería el consumo autónomo más la inversión autónoma. Lo vamos a considerar A. Eso lo van a ver bastante en las filminas, por eso se los aclaro. Bien, entonces en el equilibrio, como decíamos siempre, en el equilibrio la demanda agregada es igual a la renta, es decir, igual a la producción, a esta misma I. Entonces de ahí nosotros ya podemos despejar cuánto vale la renta en el equilibrio. ¿Cómo lo graficamos? Fíjense que tenemos la producción en el eje de las X, la demanda agregada en el eje de la Y. Vamos a trazar una recta de 45 grados que representa que la demanda agregada es igual a la producción, y luego graficamos nuestra función de demanda agregada, que es esta. Entonces fíjense, la ordenada del origen va a ser el A, y luego va a tener una pendiente que va a ser la propensión marginal a consumir. Y el equilibrio lo vamos a encontrar cuando se cruce con la bisectriz, que es cuando la demanda agregada es igual a la renta. Entonces ahí podemos encontrar la renta y la demanda agregada, que va a ser el mismo valor siempre. ¿Está bien? Porque en el equilibrio la demanda agregada es igual a la renta, igual a la producción. ¿Se entiende hasta ahí? Esto les va a servir para los primeros ejercicios del práctico. Bueno, siguiendo, tenemos el tema del multiplicador, que también lo vieron en la teoría, lo vamos a repasar rápidamente. El multiplicador, nosotros lo podemos despejar de la función de demanda agregada, esta que acabamos de poner acá. Si nosotros igualamos a la renta y despejamos el I, nos va a quedar que I es igual a 1 sobre 1 menos C por A. Yo le puse acá delta para ver las variaciones. Este 1 sobre 1 menos C es lo que llamamos multiplicador, lo van a ver como multiplicador a secas o multiplicador keynesiano del gasto. ¿Qué representa? Ese multiplicador nos va a mostrar cuánto impacta en la producción o en la renta de equilibrio cuando la parte autónoma de la demanda agregada se incrementa una unidad. Entonces, si yo aumento acá, lo podemos aumentar ¿cómo? Acabamos de, bueno, si estamos en una economía sencilla, podemos aumentarlo aumentando el consumo autónomo o que las empresas aumenten la inversión que hacen en la economía. Entonces, si la empresa aumenta la inversión, ese aumento de, por ejemplo, un peso que aumente la inversión, se va a multiplicar por este valor. Recordemos que este C siempre es menor que 1, entonces este valor siempre va a ser mayor que 1. Entonces, una unidad que aumente la inversión, por ejemplo, va a tener un impacto mucho mayor en la renta, gracias a este multiplicador. ¿Bien? Entonces, fíjense que nosotros aumentamos el delta A ahí en el gráfico, en esta cuantía de A a A', pero la renta se nos aumentó de acá hasta acá, o de acá hasta acá es lo mismo, porque son iguales las cantidades. Entonces, fíjense que un aumento de esta cantidad, de esta magnitud, aumentó casi el doble en este gráfico, digamos, viéndolo así. Entonces vemos como un aumento, que esto le sirve mucho a los gobiernos sobre todo, como un aumento, por ejemplo, del gasto público, cuando ya tengamos gobierno, puede impactar en la producción de equilibrio de la economía. Que básicamente la producción es lo que nos da el PBI, lo que a la larga nos determina el crecimiento a largo plazo. Bien, ¿qué pasa cuando introducimos el sector público? Porque hasta ahora hablamos de una economía cerrada y sin gobierno.
Si introducimos el sector público, ¿cómo lo introducimos? El sector público básicamente hace compras, que las compras pueden ser todo lo que serían las compras del Estado, es decir, todo gasto de funcionamiento de las oficinas, pueden ser el realizar inversión pública también está dentro del gasto público, es decir, hacer rutas, hacer escuelas, hospitales y demás, todos los sueldos de los maestros, de los policías, de los enfermeros, de los empleados públicos, bueno, todo eso entra en lo que es el gasto público, que nosotros en nuestro modelo lo vamos a suponer constante. Luego realiza transferencias. ¿Qué serían las transferencias? Son erogaciones o gastos que hace el Estado, pero que no suponen una contraprestación. ¿Cuáles serían? Serían todos los subsidios que se realizan, por ejemplo, ahora tenemos el IFE, tenemos la asignación universal por hijo, y también incluye las jubilaciones, que por más que el jubilado realizó sus aportes, se consideran transferencias. Están todos esos conceptos en lo que es transferencia. También la vamos a suponer constante. Y después tenemos una parte, una proporción T de la renta que se recauda en forma de impuestos. Entonces, nosotros, o sea, las familias, todas las familias y todos los ciudadanos, hay una parte de nuestra renta, es decir, de nuestros ingresos, ya sea como trabajadores independientes, como empleados, como sea, una parte de nuestros ingresos que lo pagamos al Estado como un impuesto a la renta. El más popular sería el impuesto a las ganancias. Entonces, con estos tres conceptos lo vamos a incluir en nuestro modelo para tener el sector público. Entonces vamos a tener, lo primero, una renta, ya no tenemos la renta completa para gastarla nosotros como familias o como ciudadanos. Nosotros vamos a tener una renta disponible, le vamos a llamar, es la ID, que va a ser igual a la renta original, o sea, mi sueldo, mi ingreso, lo que sea que me recibo, más las transferencias, si es que las recibo, transferencia del Estado, menos lo que pago de impuestos, que sería el T, que es un porcentaje, por la misma renta. Entonces, nuestro consumo ya va a ser por la renta disponible, ya no por la renta total. Entonces, fíjense que la función consumo se complejiza un poquito, y vamos a tener el consumo autónomo, más la propensión a consumir por las transferencias, más la propensión a consumir por lo que me queda de mi renta, que es el 1 menos T por la renta. ¿Bien? Si esto lo incluimos en el modelo anterior, vamos a tener la parte, le agregamos el gasto público y le agregamos la inversión, que sigue siendo autónoma por el momento, y vamos a tener un nuevo modelo. Fíjense, yo lo mismo, agrupé todas las variables autónomas, las agrupé como esta A, que son todas las variables autónomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro gráfico? Vamos a ver que nuestro ordenada del origen se aumenta, porque agregamos las transferencias y agregamos el gasto público, entonces esta A es mayor, y la introducción de los impuestos hace que la curva sea más chata, o sea, la pendiente es más chata, con la introducción del impuesto. El equilibrio lo vamos a encontrar igual, vamos a ver la bisectriz, donde la demanda agregada es igual a la renta, y vamos a encontrar ese punto donde se cruzan, va a ser el punto donde hay equilibrio, es decir, la demanda agregada es igual a la producción. ¿Qué pasa con el multiplicador en este caso? En este caso, si nosotros despejamos nuevamente la renta, vamos a encontrar que el multiplicador cambia y va a tener este valor. Van a ver, cuando hagan los ejercicios, van a ver que el valor va a ser menor, o sea, el multiplicador se reduce. Antes quizá nos daba 5 y ahora nos va a dar 2. ¿Por qué pasa esto? Porque los impuestos actúan, como reducen nuestra renta y la cantidad que podemos gastar en consumo, actúan como estabilizadores automáticos. ¿Qué quiere decir esto? Son mecanismos que tiene la economía para responder a variaciones de la demanda autónoma. Entonces, ¿qué pasaría si el Estado aumenta, por ejemplo, el gasto público? Si yo no tuviera impuestos, sería muy grande el impacto que tiene esto. Eso es bueno en realidad, nosotros decimos, pero está bueno eso, sí está bueno, pero ¿qué pasa si el Estado decide
sacar gasto público o reducir transferencias. Probablemente si nosotros no tenemos impuestos, el impacto que va a haber sobre la economía va a ser también mucho mayor, tanto del lado bueno como del lado malo, llamémosle, digamos. Entonces es importante también tener los impuestos, más allá de que el Estado necesita recaudar, lógicamente, también es importante para estabilizar la economía y que no haya tantas variaciones. Bueno, ahora con esto terminamos la primera parte, que es la parte de demanda agregada. Vamos a ver el práctico, les voy a mostrar el práctico, les voy a explicar rápidamente cómo resuelven los ejercicios y después vamos a la segunda parte, que es la parte de mercado de trabajo y oferta agregada. Así que les voy a compartir ahora el trabajo práctico. Después volvemos al... Bueno, se ve un poco chiquito. Pero bueno, el primer ejercicio van a ver que tenemos una economía que tiene solamente consumo e inversión. Ustedes el trabajo práctico lo tienen al enunciado ya subido en la plataforma, si quieren ver ahí. Entonces, fíjense, empezamos con una economía simple, con solamente sin sector público. Entonces yo les pido el nivel de renta de equilibrio. ¿Cómo hacemos? Igualamos la renta con la demanda agregada. Igualamos esas dos partes, armamos la ecuación y podemos despejar cuál es la renta de equilibrio. También nos pide cuál es el ahorro en condiciones de equilibrio. Tienen la fórmula en las diapositivas, cómo se calculaba el ahorro, lo pueden calcular. En el equilibrio, ¿qué quiere decir? Cuando la renta está en equilibrio, o sea, usando la renta calculada anteriormente. Después yo les doy el caso de qué pasa si la inversión aumenta a 100. ¿Qué pasa con la curva de demanda agregada y con la renta de equilibrio? Vuelven a calcular. Calculan el multiplicador, que van a ver que les da 5, es re grande el multiplicador. Y les pido que hagan el gráfico. Entonces, para que vean cómo varía cuando tienen un aumento en la inversión. Bueno, en el ejercicio 2 es muy similar al ejercicio 1, lo pueden hacer solos. Después tenemos, ya en el ejercicio 3, tenemos la introducción del Estado. Entonces van a tener que usar la otra ecuación donde ya tenemos las transferencias, el gasto público y los impuestos. Les pido lo mismo, que calculen la demanda y que calculen el multiplicador. Y van a ver que el multiplicador al tener impuestos, cómo baja. Entonces les pido por qué es menor, y ustedes, bueno, me van a explicar ahí el tema de qué pasa con la introducción del impuesto. El ejercicio 4 es muy similar al ejercicio 3, lo único que les pido extra es que calculen el superávit fiscal, eso también lo vieron en la teoría. El superávit fiscal, o déficit fiscal también se llama, ¿cómo se obtiene? Restando todos los ingresos del Estado, en este caso serían los impuestos, y restándole todas las erogaciones o los gastos del Estado, es decir, el gasto público y las transferencias. Entonces eso lo pueden calcular muy fácilmente. Acá tienen la fórmula. Lo pueden calcular. Después les doy qué pasa cuando aumenta el impuesto. Bien. Después el ejercicio 6, me gustaría que lo piensen porque es bastante interesante para que saquen conclusiones. Si tienen dudas, las pueden hacer por el foro de consultas. O si ya lo estuvieron intentando hacer, pueden consultar ahora también. Bueno, ¿qué tal hasta acá? ¿Tienen dudas en cuanto a la parte de demanda agregada? Creo que las fórmulas están bastante claras, pero bueno, si quieren hacer consultas, pueden hacerlas a través del foro. Del chat, perdón. Si no hay consultas, ninguna consulta. Muy bien. Esperen que comparto. Ahora seguimos con la segunda parte del trabajo práctico, que sí es un poquitito más compleja, que es la parte de mercado de trabajo. Entonces ahora ya estamos viendo lo que es la demanda agregada, que se iguala a la producción.
el próximo práctico vamos a complejizar un poquito más en la parte de demanda agregada y le vamos a introducir lo que es la curva IS, es decir, la inversión que ya no es autónoma, sino que depende de la tasa de interés, y vamos a introducir el mercado de trabajo, y con esto vamos a ayudarnos a encontrar la curva de demanda agregada. Porque por ahora, fíjense que nosotros hicimos una curva, pero no es la curva de demanda agregada. Eso lo vamos a ver en el próximo práctico. Bien, vamos al mercado de trabajo. ¿Qué pasa? Esto lo pueden ver en el libro Economía, Principios y Aplicaciones de Mochon Becker, está explicado bastante detallado, si le quedan dudas. Vamos a ver cómo se deduce la curva de demanda del trabajo. Entonces, básicamente lo que dice el libro, yo se los resumo, lo pueden ver en la explicación y la deducción y todo en el libro, y en la teoría también lo vieron. Tenemos que el valor del producto marginal del factor, en este caso el factor es el trabajo, factor de la producción, se define como el ingreso adicional que obtiene una empresa competitiva, acuérdense de los mercados que vimos en economía de la empresa, una empresa de mercado competitivo, utilizando una unidad adicional del factor y se calcula multiplicando el producto marginal del trabajo por el precio del producto. ¿Se acuerdan cómo calculábamos el producto marginal del trabajo? Lo vimos en la parte de función de producción y rendimientos decrecientes en economía de la empresa. Si recuerdan, el producto marginal lo calculábamos como la derivada de la función de producción respecto al factor trabajo, en este caso, respecto a L. Derivando, exacto. Es lo mismo que veíamos en economía de la empresa. Entonces encontramos el producto marginal derivando. Lo multiplicamos por el precio y vamos a tener que el precio es constante. ¿Se acuerdan? Si estamos en un mercado competitivo, tenemos un precio constante. Entonces vamos a obtener lo que se llama el ingreso o el valor del producto marginal del trabajo. Esta curva, esta multiplicación es la curva de demanda del trabajo. ¿Cuándo vamos a encontrar el equilibrio? Porque nosotros tenemos una curva de demanda del trabajo. El equilibrio se va a dar cuando ese producto marginal del trabajo por el precio, es decir, la demanda de trabajo, es igual al salario. Entonces, fíjense, acá lo vemos. Cuando tenemos un salario que está por encima de nuestra demanda de trabajo, vamos a seguir contratando personal o aumentando las horas, ya sea, depende cómo lo tengamos, la cantidad de trabajo, vamos a seguir contratando personal hasta que el salario se iguale a esta cantidad, valor de la productividad marginal del trabajo. Y si tenemos, por el contrario, el salario está por debajo de la productividad marginal del salario por el precio, vamos a reducir personal hasta que se vayan igualando. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, nuestro equilibrio se va a dar cuando el salario es igual al producto marginal del trabajo por P. Eso lo van en el ejercicio que no me acuerdo el número, ya les digo cuál número es. En el ejercicio 8, van a usar esta fórmula, entonces yo les voy a dar, fíjense que en el ejercicio 8, si lo tienen ahí a mano, yo les doy una función de producción y les pido que encuentren la curva de demanda de trabajo. ¿Y qué pasa cuando el precio es 10? ¿Qué salario va a haber y cuál va a ser la cantidad de trabajo que se va a contratar? Si quieren, lo vemos al ejercicio, que lo tengo acá. Lo vemos rápidamente. Este es el ejercicio. Fíjense que yo les doy una ecuación que es la función de producción y les digo que obtengan la función de demanda del trabajo, la dibujen, trácela, quiere decir que la grafiquen,
y calcule las unidades de este factor para un salario de 10. Entonces, fíjense, yo hice la derivada y encontré así la función de demanda de trabajo, que acá la vemos. Entonces, para un salario de 10, me voy a la curva y encuentro cuánto va a ser la cantidad de trabajo que voy a contratar. ¿Bien? Después van a ver que hay otro ejercicio que es de equilibrio entre oferta y demanda de trabajo. Ese creo que no amerita mucha más explicación, porque lo que es equilibrio del mercado de trabajo es igual que cualquier mercado. Ya vamos a ver que es un poquito más complejo cuando veamos la parte de empleo, que la va a dar el profe Carvalho. Vamos a ver que es un poquito más complejo, pero en principio por ahora nos quedamos con que la oferta y la demanda de trabajos podemos encontrar el equilibrio. Bien. Y después tenemos, para finalizar, explicarles un poco los ejercicios. Hay un ejercicio de oferta agregada. La oferta agregada, ¿se acuerdan que en microeconomía, en la parte micro, es decir, en economía de la empresa, vimos que la oferta agregada la podíamos calcular para cada empresa? ¿Se acuerdan que era cómo la encontrábamos? Maximizando los beneficios. ¿Se acuerdan que hacíamos la maximización de los beneficios y encontrábamos que estaba donde el ingreso marginal era igual al costo marginal y teníamos nuestra curva de oferta? ¿Se acuerdan? Que encontrábamos siempre eso. En este caso vamos a hacer lo mismo, nada más que en lugar de tener una función de producción de una empresa, tenemos que disponer de la función de producción agregado de la macroeconomía, es decir, una función de producción agregada. Entonces, si nosotros obtenemos, fíjense que le puse con una I mayúscula, la función de producción agregada, ¿cómo maximizamos beneficios? Nosotros vamos a hacer ingresos menos costos. ¿Cómo calculamos los ingresos? Va a ser el precio por la producción, que la producción va a ser la función de producción, ¿está bien? La función de producción agregada. Y le restamos los costos, que siempre en economía se simplifica, se trabaja mucho simplificando, que decimos que siempre los principales costos son el empleo, digamos. Entonces, nuestro costo va a ser el salario por el nivel de empleo de la economía. Le llamo N porque es de toda la economía. Cuando hablábamos de L, era de la cantidad de trabajo de una empresa particular, digamos. En este caso es de toda la economía. Entonces va a ser el salario por la cantidad de empleados o horas o en la que he expresado la cantidad de trabajo. Entonces, fíjense, tenemos ingresos menos costos. ¿Cómo hacíamos la maximización? ¿Se acuerdan? Matemáticamente, derivamos respecto al trabajo, al empleo, e igualamos a 0. Y con esto podemos obtener lo que sería el equilibrio entre la oferta y demanda de trabajo de la economía. Y con eso obtenemos la curva de oferta agregada de la economía. Nosotros lo que tenemos que lograr es que nos quede una función, una producción, o sea, una Y, función del precio. Porque si recuerdan, cuando veíamos la función de oferta agregada, siempre está en el eje de las abscisas, tenemos en el eje de las abscisas siempre tenemos la producción, y en el eje de las ordenadas siempre tenemos la renta o el precio. Entonces tenemos que lograr que esté expresado de esta manera. Lo vamos a ver rápidamente en el trabajo práctico. Se los muestro rápidamente para que después ustedes traten de hacerlo solos. Por eso el rápidamente. Esperen que lo comparto al práctico. Fíjense, tenemos esta economía, función de producción agregada, o sea, yo le estoy dando la función de producción. La oferta de trabajo, o sea, la oferta de trabajo, el N, es igual a W. Deducir la curva de oferta de la economía. Entonces, lo que les dije, maximizamos el beneficio
Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, derivamos, demás, eso ya, esa parte se las dejo, que obviamente la manejan hasta mejor que yo quizá las derivadas. Y después, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos vamos a tener un n en función, acá tenemos, un n en función del salario, vamos a reemplazar con la oferta. Entonces vamos a tener un n, el n es igual a w, entonces vamos a reemplazar y nos vamos a quedar con que el n es igual a función del precio. Entonces de ahí nosotros reemplazando podemos encontrar una renta en función del precio. Bien, entonces esto es lo que tenemos que llegar, a una producción, o sea, una Y, función del precio. Entonces esa va a ser nuestra función de oferta agregada. Si quieren la pueden graficar para ver la forma que tiene. Y después fíjense que tienen datos para hacer los cálculos pertinentes. Y con eso, bueno, yo les expliqué así a grandes rasgos el trabajo práctico. No quiero tampoco resolverles, me parece que está bueno que ustedes lo vayan pensando. No sé si alguno pudo plantear algún ejercicio, si quieren hacer consulta. Si no, lo que podemos hacer directamente, que ustedes traten de trabajarlo, y si tienen dudas, lo pueden hacer o por el foro de consultas, o un ratito antes de que empiece la próxima clase, que ya empezamos con el módulo 4, podemos hacer 15 minutos de alguna ronda de consultas sobre los ejercicios. Así que espero si me digan si tienen consultas. Yo creo de que estamos explicando muy bien. Sí, yo les expliqué todas las fórmulas que van a necesitar. Yo ahora les voy a subir ese PDF que les mostré con todas las fórmulas. Se los voy a subir en la plataforma para que les sea más fácil de tener a mano todas las ecuaciones. Y bueno, y estoy dispuesta a escuchar todas sus dudas. Si las tienen hoy, si no, la clase que viene no hay problema. Sí. Bueno, no es... Ninguna por ahora, bien. Perfecto. No, sí, entiendo que todavía no lo vieron. La idea era como introducirles un poquito el tema, y si tienen dudas, como les digo, el próximo martes, antes de que empecemos la clase, podemos ver algún ejercicio, y si no, lo hacen por el foro de consultas, no hay problema. Bueno, no sé si queda algo más, Alejandra, No. o... Sí, no, ya, yo creo que queda despedirnos porque no queremos, Bueno, sí, no queremos seguir avanzando, sino dar tiempo para que todos estos conceptos se vayan afianzando con los ejercicios, y por lo tanto les dejamos un tiempo para trabajar y para reflexionar. Esta tarde entonces va a estar el archivo, bueno, con las fórmulas, y también va a estar el planteo del trabajo con un cierto razonamiento, reflexión. Nosotros en el planteo ya no insistimos en los aspectos formales que tiene que tener el trabajo, porque ya asumimos que, habiendo hecho trabajos en nuestra asignatura el semestre pasado, también, y ya saben de que siempre hay unos requisitos formales que lleva cualquier trabajo: una buena presentación, un índice, unas conclusiones, siempre es importante, y las referencias bibliográficas que se hayan utilizado. Obviamente que lo que se pide en esta ocasión es también búsqueda de información, y por lo tanto, digamos, hemos dado las dos bases. Vamos a dar las dos bases para hacer el trabajo, pero luego seguramente que van a buscar más información, y no se olviden de ponerla en las referencias bibliográficas. Entonces, bueno, yo creo que nada más, ya hemos cumplido los de hoy, los objetivos, tanto la parte práctica como la parte teórica, así que nos despedimos hasta la próxima sesión. Gracias por haber asistido, y hasta aquí llegamos. Hasta la próxima, entonces.